Paz y bendiciones, mis amados y amadas en el Señor. Queremos bendecirle en esta hora, saludarle en el dulce, rico nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A cada una de las personas que en este momento van a disfrutar de lo que es este mini taller acerca de la plataforma de eSword, que ha sido preparado especialmente para la Iglesia Poder y Reino de Dios allá en Suiza, junto a su pastora Ana María de Guzmán, y para todo el elenco, ese grupo de líderes que con ella están ahí trabajando, con ella y su esposo, su familia, están ahí trabajando arduamente en lo que es la obra del Señor. Así es que debo decirle que aparte, ¿verdad?, de este mini taller, usted puede entrar a YouTube y buscar tutorial acerca de cómo manejar, de cómo explorar lo que es la aplicación de eSword. Y yo sé que le va a ser de mucha ayuda, de mucha bendición. Acá simplemente le vamos a enseñar algunas cositas básicas, pero usted sabe que para poder seguir, ¿verdad?, descubriendo, es muy importante la práctica y seguir investigando. Así es que vamos a iniciar inmediatamente. Vamos a iniciar inmediatamente. Y en el día de hoy, acá está mini taller acerca de eSword. Mini taller acerca de eSword. Nos hacemos una interrogante y es la siguiente. ¿Cuál es la importancia de este mini taller? ¿Cuál es la importancia de este mini taller? La importancia de este mini taller es que nosotros vamos a poder, ¿verdad?, descubrir algunas estrategias para poder preparar un mensaje o un estudio bíblico de manera sustanciosa, de tal manera que cuando usted pueda exponer, enseñar la palabra de Dios, usted puede hacerlo bien, como dice la Biblia. La Biblia dice, ¿verdad?, como hemos venido o vimos en la parte de didáctica, de que debemos presentarnos delante de Dios como un obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. Así es que uno de los objetivos de este mini taller es que usted use bien la palabra de verdad, que usted pueda tener una estética en el momento de presentar el sermón, un estudio bíblico, una conferencia. Hay otra interrogante acá y es por estudiar las Sagradas Escrituras desde una perspectiva hebraica. ¿Por qué estudiarla? Esta pregunta está aquí porque nosotros vamos a darnos cuenta que básicamente la explicación de todo lo que vamos a trabajar tiene que ver con lo que es estudiar la Biblia o analizar la Biblia desde sus orígenes, las raíces de sus palabras. Vamos a ver algunos términos, algunas palabras en hebreo. Vamos a ver algunos sistemas de enseñanza hebraica. Entonces, es importante porque la Biblia fue escrita por orientales y para poder nosotros entender la validad, el sentido, la esencia de lo que las personas que escribieron la Biblia nos quisieron transmitir, debemos conocer acerca de ellos y debemos estudiar la Biblia a través de lentes hebraicos. Así es que yo respeto lo que otras personas puedan, ¿verdad?, creer. Como dice un amigo mío, las diferencias aquí no son negativas, son positivas. Es decir, el que usted crea otra cosa y yo crea una cosa, eso no tiene que dividirnos, eso no tiene que hacernos enemigos, ni yo tengo que ofenderle, ni lastimarle, ni usted ofenderme, ni usted descalificarme. No, diferencias acá son positivas. Y recuerde que en el judaísmo, una de las cosas, en el judaísmo, una de las cosas, ¿verdad?, que siempre fortalece una conversación, una relación, compartir, es cuando hay diferencia. De hecho, decía un sabio en una ocasión que si a los 3 minutos de él estar enseñando no hay ideas encontradas o en contra a lo que él está enseñando, él no está enseñando. Si a los 3 minutos de él estar enseñando no hay personas, es decir,
o parte de los estudiantes o algún estudiante que no estuviera de acuerdo con lo que él estaba enseñando, él no estaba enseñando. ¿Por qué? Porque él sabía que lo que estaba enseñando iba en contra de la corriente o del concepto común de las personas. Así es que, interesante. Vamos a ver también, acá, vamos a ver el por qué ahora, ya bíblicamente demostrado por la Biblia, el por qué es importante estudiar la Biblia desde una perspectiva hebrea. Supongamos, voy a tomar la pastora Ana María como ejemplo, supongamos que la pastora Ana María esté preparando un estudio bíblico en base a la palabra hombre, en base a la palabra hombre. Ella va a estudiar en base a la palabra hombre. Y ella está tomando el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 15, que dice, así ha dicho el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. Si usted se da cuenta, aquí en la versión La Biblia de las Américas aparece 2 veces la palabra hombre, el término hombre, 2 veces, maldito el hombre y luego que confía en el hombre. Otras versiones dicen maldito el varón que confía en el hombre, etc. Bien. ¿Qué sucede? Que la pastora Ana María decide no quedarse simplemente con lo que dice la traducción, esta versión, sino que ella decide seguir investigando, seguir indagando. Entonces, ella va a un diccionario hebreo, porque ella entiende que como el Tanaj, es decir, la primera parte de la Biblia, fue escrita en hebreo, para ella conocer la sustancia, conocer la esencia y lo que se quiso decir o lo que dice realmente ese texto, tiene que irse al hebreo. Entonces, ella va y busca ese versículo, es decir, Jeremías capítulo 17, versículo 5 en hebreo, y se da cuenta que en hebreo aparecen en ese mismo versículo 2 palabras diferentes. Es decir, mientras en la Biblia de las Américas y las demás versiones aparecen una misma o un mismo término, una misma palabra, en hebreo aparecen 2 palabras totalmente diferentes. Totalmente diferentes. ¿Qué sucede? Eso debe llamar la atención de cada uno de ustedes. Eso debe llamar mi atención. Y en este caso, como estamos utilizando el ejemplo con la pastora Ana María, debe llamar el ejemplo de la pastora Ana María. ¿Cómo es posible que si en la versión de las Américas, de demás versiones, aparece un solo término, maldito el hombre que confía en el hombre, entonces en la versión hebraica aparezcan 2 términos totalmente diferentes? ¿Qué está pasando acá? Es ahí donde la curiosidad se despierta y ella comienza a investigar. Cuando comienza a investigar, porque tiene 2 palabras diferentes, lo vamos a ver más adelante, en una versión con caracteres en español, pero con fonética hebraica. Cuando comienza a investigar en diccionario, ella se da cuenta que para hombre en hebreo existen 4 palabras. 4 palabras principalmente. La primera palabra es la palabra Adán. La palabra Adán, acá estas son caracteres hebraicos y acá ya caracteres que nosotros conocemos en castellano, español. La primera palabra, repito, para hombre es Adán. Adán significa el humano, significa humanidad. Tiene que ver con la característica del hombre. Repito, Adán significa humanidad, significa el humano, humanidad, humano. Por eso es que en Génesis capítulo 5, versículo 2, ahí está, dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos, el nombre de ellos. Fíjense que no dice el nombre de él, sino el nombre de ellos. ¿Cómo lo llamó? Adán. Adán. Eso quiere decir que tanto Eva como el hombre le fue puesto el nombre de Adán. Tanto a la mujer como al hombre le fue puesto el nombre de Adán. Vamos a repetirlo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. ¿Por qué? Ya lo dijimos, porque Adán significa humano o humanidad. Entonces, ¿por qué llamó el nombre de ellos Adán? Porque la mujer es humana
y el hombre es humano. Entonces, llamó el nombre de ellos como en nuestro idioma, humano. Llamó el nombre de ellos humano, humano o humanidad, humanidad. Mire lo que dice la versión Biblia Israelita Nazarena. Los creó varón y hembra, y cuando los creó, los bendijo y los llamó hombre. Los llamó hombre, hombre. ¿Se da cuenta que es la palabra Adán en hebreo? Hombre, humanidad. La Biblia Kadosh dice, él los hizo macho y hembra, él los bendijo y los llamó Adán, pero entre corchete, míralo aquí, aparece, Adán significa humanidad, hombre, ¿se da cuenta? Humanidad, hombre. Seguimos viendo el mismo versículo, capítulo 5, versículo 2, y en la versión Torah lo dice, los creó varón y hembra, los bendijo y los llamó hombre. Torah Emet dice que los llamó Adán, hombre. Y en la Torah de restauración del nombre verdadero, dice que los llamó Adán. Y entre corchete de nuevo aparece humanidad, hombre. Humanidad, hombre. Entonces, la pastora se da cuenta de que Adán, en principio, no era un nombre, sino que tenía que ver con la naturaleza del ser humano. Bien, porque tanto a la mujer como al hombre se le llamó Adán. ¿Por qué? Porque ambos son humanos. Ella sigue investigando y se da cuenta que hay una segunda palabra para hombre. Y es la palabra Ish. La palabra Ish. Y la palabra Ish, a diferencia de Adán, hombre, humano, significa hombre casado. Hombre casado. Ish significa hombre casado. Fíjense cómo en nuestro idioma es tan limitado, tan pobre, pero en el cual fue escrito la Biblia es muy rico. Y para una misma palabra, o una misma palabra, tiene diferentes significados. Entonces, por ejemplo, en Oseas capítulo 2, versículo 16, Oseas 2, capítulo 2, 16, vamos a poner un poquito más grande para que lo podamos disfrutar mejor. Mire lo que dice. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi. Y si usted tiene su Biblia y busca en la parte superior, en la parte inferior de su Biblia, donde da la referencia, Ishi significa marido. Me llamarás marido y nunca más me llamará Baali, Señor, sino que me llamará marido. Ishi, que viene de la palabra Ishi, marido. Me llamará marido. O sea que mientras que Adán significa hombre, humanidad, Ish significa hombre, pero un hombre casado, un hombre casado. Entonces, sucede que la pastora no se queda ahí y sigue investigando, la pastora Ana María sigue investigando, y en el diccionario se da cuenta que hay otra palabra para el término hombre, o sea, el término hombre, y encuentra que hay una palabra, y es la palabra, vamos a ponérsela acá, es la palabra Enosh. Esta palabra, Enosh. Miren acá, la palabra Enosh, para que ustedes la noten. La palabra Enosh. La palabra Enosh tiene que ver con un hombre malvado, un hombre degenerado. Miren qué diferencia. Estamos hablando que Adán significa hombre, humano, humanidad. Y significa hombre, y aquí, entonces, Enosh tiene que ver, hace alusión a los hombres malvados, a los hombres malos, a los hombres malos, específicamente a aquellos gigantes, ¿verdad?, que existían en el tiempo de Noé. La pastora sigue investigando y se da cuenta que hay cuarta palabra para hombre. La cuarta hombre, y es la palabra Geber, la palabra Geber. Y la palabra Geber significa fuerte, significa valiente, significa el hombre espiritual, significa guerrero. De Geber viene la palabra Gibor, que usted y yo lo hemos escuchado en algunas canciones de Paul Wilbur, por ejemplo, dice Yeshua HaMashiach, el Gibor poderoso Dios, el Gibor poderoso Dios. ¿Por qué? Porque Geber significa valiente,
hombre poderoso, hombre esforzado. Geber significa hombre espiritual. También Geber significa que todo lo procesa. Y si fuéramos a hacer un mensaje, pero hoy no estamos dando un mensaje, hiciéramos la diferencia entre Adán y lo que es el Geber. Mientras que el Adán es el humano, el que fue tomado de Adamat, que significa tierra, de la tierra. Adán tiene mucho de la tierra. Adán es el hombre que todo lo procesa mediante la tierra, mediante lo terrenal, mediante lo de abajo. El Geber, al contrario, es el hombre espiritual que todo lo procesa mediante el espíritu. Adán no puede sostener la promesa, la palabra de Dios. El Geber sostiene la promesa de Dios, pelea por esa promesa hasta que puede ver concretizado el plan y el propósito de Dios en su vida. Muchas cosas ahí, pero simplemente es para que veamos la importancia del por qué estudiar la Biblia desde una perspectiva hebraica, Entonces, acá tenemos, por ejemplo, tenemos acá las cuatro palabras que aparecen en la Biblia, para lo que es la palabra hombre. Tenemos Adán, tenemos Ish, tenemos Enosh y tenemos Geber. Debo algo. En una ocasión recuerdo que un líder me llama y me dice que un ateo le había confrontado con ese versículo de Jeremías capítulo 17, versículo 5. El ateo le dice, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo es posible que si tu Dios dice en su libro, que maldito el hombre que confía en el hombre, ¿cómo es posible que luego él me mande a mí a confiar en un libro que fue escrito por ese hombre en un libro que fue escrito por ese hombre que él me manda a no confiar? Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible eso? O sea, lo voy a repetir. ¿Cómo es posible que si la Biblia dice que maldito el hombre que confía en otro hombre, tu Dios me mande a mí a confiar en un libro que fue escrito por un hombre o por ese hombre que él me manda, no confía en él? Entonces, él se está basando, el ateo, en el versículo de Jeremías, capítulo 17, versículo 5, que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, ¿qué sucede? Que acá le tenemos la respuesta. O sea, aquí tenemos la respuesta. ¿Por qué? Porque en hebreo, aquí está, míralo aquí está con fonética hebraica, pero con caracteres en español. Aquí está. Dice, Kot Amar Adonai. Kot Amar Adonai. Sí, así ha dicho el Señor. Arur ga Geber. Arur a Geber. Maldito el Geber. ¿Quién es el Geber? El hombre espiritual. ¿Quién es el Geber? El hombre que todo lo procesa mediante el espíritu. ¿Quién es el Geber? El hombre que sabe que tiene promesa. ¿Quién es el Geber? El hombre que confía en Dios. Entonces dice, Asher Jitat Bat Adán. Es decir, maldito el hombre, el Geber, el hombre espiritual que confía en el Adán, el hombre carnal, el hombre de la tierra, el hombre que todo procesa mediante la carne. ¿Se da cuenta? Mire la diferencia que hay. Mire la diferencia que hay, pero esa diferencia la podemos notar cuando nosotros vamos a buscar los versículos, estudiamos también con una versión hebraica. Fíjense la diferencia. De aquí en la versión de las Américas y otras versiones va a aparecer maldito el hombre que confía en el hombre. Y por eso hay mucha gente, y por eso la pregunta del ateo, que no se puede confiar en hombre, etcétera. Pero aquí, cuando vamos a una versión hebraica, nos damos cuenta que en lugar de aparecer una misma palabra, aparecen dos palabras diferentes, la palabra Geber y la palabra Adán, y tienen significado totalmente diferente, porque Geber significa el poderoso, el que confía en Dios.
Geber significa el valiente, el que obedece la Torah, el que obedece la palabra. Y Adán significa el terrenal, el que todo lo procesa mediante la carne, el que todo lo procesa mediante la carne y no puede entender las cosas que son del espíritu. O sea que un Geber no puede confiar en un Adán. Un Geber no puede confiar en un Adán. Escuche bien. Ahora, un Geber sí puede confiar en otro Geber. Un Geber sí puede confiar en otro Geber. Un hombre de Dios puede confiar en otro hombre de Dios. Pero fíjese, eso tiene muchas cosas que decir, pero por el momento simplemente estamos hablando acerca de la importancia de estudiar la Biblia desde una perspectiva hebraica. Así que vamos a dejar hasta ahí. Y vamos a pasar a la próxima interrogante. ¿Cómo estudiar las escrituras o las sagradas escrituras desde una perspectiva hebraica o hebrea? Acá tenemos, vamos a presentar los dos sistemas de estudio, los dos sistemas principales de estudio en la mentalidad hebraica. Y encontramos el sistema caraítas y el sistema pardes. El sistema caraítas y el sistema pardes. El sistema caraíta, podemos ver que tiene varios niveles de estudio. El textual, el paratextual, el contextual y el histórico. Textual, paratextual, contextual y histórico. El textual tiene que ver con lo que dice exactamente el texto. Con lo que dice exactamente el texto. Tiene que ver con esa parte literal del texto. El paratextual tiene que ver con lo que no dice el texto, pero que está implícito. Está implícito, está escondido o se puede deducir del texto. El contextual tiene que ver con lo que otros textos anteriores o posteriores se relacionan con este texto. Es decir, lo que nosotros llamamos el contexto del texto. El contexto del texto. Y está el histórico, que es la búsqueda de la manera que se ha entendido este texto por otros autores a través de la historia. Cómo se ha entendido ese texto que estamos estudiando por otros autores a través de la historia. Nosotros podemos poner ejemplo acerca de, en la Biblia, acerca de esto, pero para no abundar, vamos a dejarlo hasta ahí. Y cualquier cosa, con la pastora Ana María, este material se le puede facilitar, donde están los ejemplos de donde nosotros encontramos el nivel textual, paratextual, contextual e histórico. También tenemos entonces el sistema Pardes. El sistema Pardes consta de 4 niveles. El Peshat, nivel Remex, Drash y el nivel Sod. El nivel Peshat también, al igual que el textual, tiene que ver con la parte textual o literal del texto. La parte literal, la parte plena del texto. La parte literal y plena del texto. Es decir, cuando la pastora Ana María sigue o está haciendo el estudio que está preparando acerca de la palabra hombre, ella tiene que percatarse si ese texto que ella tiene en esa versión está completo, está pleno o le falta algunas palabras, como ha sucedido. Que muchas veces cuando nosotros vamos a una versión hebraica encontramos que un texto que está en español le falta ciertas palabras o le han añadido. Hay una interpolación. Entonces, acá, en este nivel, en el nivel Peshat, es que uno trabaja esa parte. El texto que estoy leyendo, que estoy estudiando, es completo, o tiene alguna interpolación, o le falta alguna palabra. Acá, tiene que ver con el nivel literal del texto, en Peshat, nivel literal del texto. Pero usted sabe que el nivel Peshat no se puede aplicar a todos los textos bíblicos. No se puede aplicar a todos los textos bíblicos. ¿Se entiende? Entonces, luego está el nivel Remesh. El nivel Remesh tiene que ver con esa parte, ¿verdad? Con esa parte del texto bíblico, que tiene que ver ya con ese sentido ya profético del texto bíblico, ese sentido misterioso
pero también tiene que ver con, ahí es donde se crean los conceptos, se crean las interrogantes en el nivel remes. Y el nivel drash, que ya tiene que ver con un sentido más homilético, lo que nosotros conocemos como la homilética, es escarbar, es el sistema minucioso, tiene que ver con investigación. Bien, y por último el nivel SOT. El nivel SOT tiene que ver con la palabra SOT, significa oculto, significa misterio, Bien, entonces, ¿dónde no podemos, para poner un ejemplo, el nivel Peshat? Hay gente que dice, la Biblia hay que tomarla literalmente como está. Hay personas que le buscan la quinta pata al gato. La Biblia se toma literalmente como está. Bueno, tenemos problemas con eso porque hay varios versículos que no podemos tomar la Biblia literalmente como está. Por ejemplo, cuando Jesús dice, si tu ojo derecho te da ocasión de caer, sácatelo. Sácatelo. Es decir, lo que Yeshua está diciendo ahí es, una pregunta, lo que Yeshua está diciendo ahí es que si tu ojo derecho te da ocasión de caer, búscate una pinza o algo y sácatelo, literalmente. Es obvio, ¿verdad? Que no se está hablando, no se está refiriendo literalmente. Es obvio que no se está refiriendo a sacártelo literalmente. ¿Se da cuenta? Cuando en Apocalipsis, capítulo 13, Juan dice, y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cuernos, 7 cabezas y 10 cuernos. La pregunta es la siguiente, ¿eso es literal? Eso es literal. La bestia va a subir del mar, va a traer 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Se da cuenta? Es entendido que está hablando de un concepto, de un término ahí figurado, drash, de un nivel drash, figurado, que literalmente el anticristo, la bestia, no va a salir del mar, no va a tener 7 cabezas y 10 cuernos, ¿verdad que sí? ¿Entiende? Es importante estudiar y enseñar esto antes de poder entrar a Eastward y que usted pueda obtener estos materiales para que pueda hacer un sano análisis de los textos bíblicos. Así es que vamos a dejarlo hasta ahí y vamos ahora a conocer otras herramientas para efectuar un correcto análisis de un texto bíblico. Otras herramientas para hacer un correcto análisis de un texto bíblico. La arqueología, usted sabe que es una ciencia auxiliar. La arqueología es una ciencia auxiliar para usted poder hacer un sano análisis de un texto bíblico, si el texto bíblico se presta, ¿verdad?, a que se aplique la arqueología. También la antropología, que tiene que ver con esa forma de vida del ser humano en la antigüedad. Es importante. Entonces, por eso la antropología ayuda a nosotros poder hacer un sano análisis de los textos bíblicos, porque sabemos cómo era la forma de vida en aquellos tiempos, su idioma, su costumbre, su cultura, etcétera, su modo de vida. La lingüística también. ¿Por qué? Porque es la ciencia que estudia los idiomas. En este caso, estamos hablando del idioma en el cual se escribió las Sagradas Escrituras. También es muy importante la ley de la primera instancia o la primera mención, que tiene que ver que si usted, por ejemplo, si la pastora Ana María está haciendo un estudio acerca de la palabra hombre que aparece en Jeremías capítulo 17, versículo 5, ella dice, déjame ver qué significa, cuál es el entorno que había cuando aparece por primera vez en la Biblia la palabra hombre. Entonces, ¿qué hace ella? Si busca en un diccionario, una concordancia, se va a dar cuenta que la primera vez que aparece la palabra hombre en la Biblia es en Génesis. Entonces ella va a estudiar, van a ver el contexto de qué se trataba, cuál era el significado que se le daba, porque eso es muy significativo para que usted pueda entender entonces el versículo, el texto que usted está estudiando, que usted esté estudiando, y esa base o ese contexto escritural le va a ser de mucha ayuda. Si es que estamos dando algunos pasos interesantes para poder hacer un análisis sano de lo
que es el texto bíblico. También el contexto del texto, que ya usted esa parte la manejan muchas personas, el contexto del texto que tiene que ver con esos versículos que están antes y están después del verso en cuestión, el verso que usted tiene sobre la mesa analizando y estudiando. En el contexto del texto podemos encontrar, por ejemplo, el contexto escritural. El contexto escritural tiene que ver con todos aquellos versículos bíblicos que vienen siendo como una capa para reforzar ese texto que estamos estudiando. Por ejemplo, nosotros, si usted se da cuenta en la imagen, hay una cebolla, ¿Por qué? Porque la cebolla tiene capas y capas y capas. Y usted quita una capa, luego hay otra capa, y en el interior entonces se queda una capa. Asimismo es el contexto escritural. Si usted está estudiando, por ejemplo, un versículo bíblico en el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que el contexto escritural, usted comienza a buscar los versos bíblicos que sustentan, que hablan de lo mismo que usted está estudiando en ese versículo, y esas son las diferentes capas que cubren, que le dan soporte a ese versículo bíblico que usted tiene en el Nuevo Testamento, por así decirlo. Por ejemplo, vamos a ver acerca del contexto escritural. En Mateo capítulo 1, versículo 21, dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por medio del profeta, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Estamos leyendo en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23. Pero entonces, ¿cuál es el contexto escritural? ¿Por qué? Porque nosotros encontramos que el escritor dice que esto fue para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Es decir, que hay un profeta que había profetizado esto. Y esa es la base o el contexto escritural de Mateo capítulo 21 al 23. Vamos a ver qué profeta dijo esto. Encontramos que esa base escritural es Isaías capítulo 7 versículo 14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamar su nombre Emmanuel. ¿Se da cuenta? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos del contexto escritural. Y hay muchos más. Por ejemplo, Mateo capítulo 3, versículo 1, cuando se dice voz que clama en el desierto, nosotros vemos que eso está en Isaías capítulo 40, versículo 3. Pero para no hacer tan largo esta primera parte de este taller, vamos a ir resumiendo algunos versículos. Sí quiero ver este porque acá nos va a ser de gran ayuda. Y ahorita hablaba que es importante la antropología, que tiene que ver con las personas, los destinatarios del texto que estamos estudiando, porque eso es importante. Vamos a ver aquí 3 versículos. Estos 3 versículos son muy atacados por los enemigos de la fe. Los enemigos de la fe, específicamente los ateos, muy atacados. Cuando quieren descalificar la Biblia, este es uno de los versículos, tantos que ellos usan, este es uno. Porque acá, por ejemplo, en Romanos capítulo 2, versículo 25, dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guarda el mandamiento. La circuncisión aprovecha. Entonces, ¿qué sucede? Que luego en primera carta a Corintios 7:19 dice que la circuncisión nada es. Tenemos un problema aquí ya, ¿verdad? Luego en Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión. Un problema tenemos aquí. Y es que entonces el ateo te toma esos 3 versículos y dice, te das cuenta que tu Biblia es un disparate. Te das cuenta que tu Dios se contradice. ¿Por qué? Porque
un mismo autor, que es el apóstol Pablo, Shaul, un mismo autor en Romanos, es bueno. Luego a los corintios le dice que la circuncisión nada es, y a los gálatas le dice que no vale nada. Entonces ellos dicen, ¿a quién le creo? Un mismo escritor contradiciéndose en un libro que supuestamente fue inspirado por Dios. ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? Eso se responde de manera sencilla cuando nosotros, ¿verdad?, que tomamos todos los pasos para hacer un análisis de un texto bíblico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos los destinatarios, en este caso es una de las claves para resolver el problema y para poder responderle a los enemigos de la fe. Porque no es el mismo público o el mismo escenario que el apóstol Pablo tiene en Roma a lo que él tiene en Corintios y en Gálatas. En Roma, la mayoría de la población que componía o que estaba formada esa comunidad en Roma eran judíos. La mayoría eran judíos. Entonces, el judío tenía por costumbre obedecer el mandamiento que se le fue dado a su padre Abraham. Al 8º día, circuncidar al niño. Entonces, el apóstol Pablo, como entiende, como conoce, como sabe, que ellos, como judíos, tiene delante de él personas judías, el apóstol Pablo dice, ok, ustedes se circuncidan, la circuncisión le aprovecha, le hace bien, pero guarden los mandamientos, sean obedientes. Le está diciendo que, ¿por qué? Porque eran personas que se circuncidaban al 8º día. ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos la diferencia de la carta a los Corintios y a los Gálatas, y es que al parecer Pablo está descalificando o está restándole valor a lo que es la circuncisión. Pero ¿por qué aparece ahí Pablo diciendo que nada vale? ¿Por qué? Porque en Corintios y en Gálatas estaban lo que eran los de la circuncisión, que eran un grupo religioso de ese tiempo. La circuncisión enseñaban que para usted ser salvo, que para una persona poder ser salva, tenía que circuncidarse. Si no, váyase a Hechos capítulo 15 y usted se va a dar cuenta. Pablo le dice que no. ¿Por qué? Porque la mayoría, los destinatarios de Corintios y de Gálatas, no eran judíos, eran gentiles. Y a los gentiles, como se habían despegado, se habían desconectado de sus dioses paganos, de todas sus prácticas paganas. Entonces usted sabe que en Hechos 15 se le habían puesto de inicio, de comienzo, cuatro cosas. Entonces, Pablo dice, en cuanto a la salvación, la circuncisión nada vale, nada es en cuanto a la salvación. Y se le dice a ellos, porque se le había enseñado que debían guardar las 4 leyes noágicas, ¿verdad? Entonces, es por eso que tenemos la diferencia, pero no hay contradicción, no hay tal contradicción. Lo que tenemos es dos públicos totalmente diferentes. Tenemos dos públicos totalmente diferentes. Y eso pasa hoy en día. O sea, si usted va a predicarle, o usted va a predicar en una iglesia bautista, su forma de predicar tiene que ser diferente a la de su forma de predicar en una iglesia pentecostal. Muy diferente, muy diferente. Por ejemplo, ellos no creen en la manifestación del Espíritu Santo como creen los pentecostales. Entonces, si usted va a predicar en una iglesia bautista y usted comienza, ¿verdad?, a hablar en lengua, a querer, por ejemplo, hacer tales manifestaciones que no van con su creencia, usted no va a funcionar allí. O sea, pero si usted se ajusta, si usted se adapta, usted en la iglesia bautista que debe enseñar las cosas, ¿verdad? Que no estoy hablando de que usted tiene que enseñar cosas para complacerlo a ellos, no, sino que usted sabe que hay términos, hay temas que allá no puede tocarlo, pero que sí en una iglesia pentecostal
pentecostal puede tocar, puede abordar. Depende a los destinatarios que tenemos frente a nosotros. Muy importante esto. Aparte del contexto escritural, tenemos el contexto histórico, que tiene que ver con esa parte, es decir, con la parte de los destinatarios, de las personas que le está comunicando el mensaje. Y tenemos el contexto cultural, que tiene que ver, ¿verdad? Parte con la costumbre, el estilo de vida que tenían ellos, en este caso, el pueblo hebreo. Para poder ser efectivo en el análisis de un texto bíblico, debemos conocer la cultura. ¿Por qué? Porque hay versículos bíblicos que ahora mismo, si lo aplicamos, lamentablemente no va a funcionar. ¿Por qué? Porque tenía que ver con la cultura de ese tiempo, con la cultura de ese tiempo. ¿Cómo conocemos esto? ¿Cómo lo descubrimos? Estudiando, analizando. No quedarnos simplemente con lo que estamos leyendo en la Biblia. Tenemos que buscar diccionarios, comentarios bíblicos y ver, sacar la sustancia del asunto. Yeshua dijo, Jesús mismo dijo, escudriñar la escritura. No solamente tratando de leerlo, no. La palabra escudriñar tiene que ver con usted escarbar, con usted buscar minuciosamente, cuidadosamente. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es algo muy interesante, muy interesante. Así es que, por ejemplo, nosotros nos preguntamos, y se lo voy a dejar para que usted lo analice. Isaías capítulo 55, versículo 1. O lo analice, o luego más adelante, o la misma pastora le puede hablar acerca de esto. Isaías 55 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que tienen hambre, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Todo comerciante, cuando vende un producto, le pone un precio a su producto. Eso es normal, eso es la lógica. Todo comerciante, cuando vende, le pone un precio a su producto. Y todo comprador, todo cliente, que si va a comprar debe llevar dinero, porque el producto tiene un precio, el artículo tiene un precio. La pregunta es la siguiente: ¿qué pasaba aquí entonces? ¿Por qué Isaías dice, vengan, compren sin dinero y sin precio? Compren sin dinero y sin precio. ¿Qué pasaba ahí? Para poder entender esto, debemos conocer la cultura de aquellos tiempos. ¿Qué pasaba ahí? ¿Por qué? Porque a este versículo le hemos aplicado el enfoque espiritual, que el vino tiene que ver con la sangre, con el gozo, la leche con la palabra. Bien, eso es correcto. Le hemos aplicado el enfoque mesiánico, que es gratis para nosotros porque ya Yeshua pagó la salvación por nosotros y ahora nosotros lo recibimos gratis. Excelente, así es. Pero, ¿qué entendieron los naturales? ¿Qué entendieron aquellas personas que pasaban por la plaza cuando Isaías está hablando en la plaza? Que no conocían ni la parte espiritual ni la parte mesiánica. ¿Qué entendieron ellos? Entendieron la parte cultural, entendieron la parte cultural. Esa parte es la que debemos investigar. Debemos investigar. ¿Se da cuenta? Interesante. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Mateo capítulo 3, versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello. La palabra camello en hebreo es gamal. Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. La pregunta es la siguiente: ¿por qué Juan tenía un cinto de cuero? Número 1. Número 2, ¿por qué comía langosta? Y número 3, ¿por qué comía miel silvestre? La Biblia no dice nada que carezca de significado. Tenemos que investigar eso. Tenemos que investigar eso para poder hacer un estudio sano y presentar bien ese estudio delante de las personas que la van a escuchar. ¿Se entiende? Entonces, lo mismo que acá, por ejemplo, como ladrón en la noche, que se entendía en la cultura, que entendían ellos cuando escuchaban a Yeshua enseñar,
que él venía como ladrón en la noche. ¿Qué se entendía? Todo esto tiene su explicación. La Biblia no dice nada simplemente por decirlo, repito. Entonces, vamos a ver diferentes tipos de sermones, diferentes tipos de sermones. Número uno está el sermón textual. El sermón textual que consiste en desglosar un verso parte por parte. Consiste en desglosar un verso parte por parte. El sermón temático, es decir, en torno a un tema y no se sale de este. Ser temático, ir a un tema y no se sale de este. El sermón expositivo, exponer, significa poner a la vista, es el método más antiguo y es el más eficaz. Lo usó Pablo, Pedro, Juan, etcétera. El sermón expositivo es uno de los que más se utiliza. El sermón teológico, que es la disertación y exposición sobre la persona, palabra y obra de Dios en todas sus manifestaciones. El biográfico, que es cuando predicamos en torno a la vida de un personaje bíblico, enfocando en su vida, su mensaje, ministerio, etc. El histórico, sermón histórico, cuando se analiza la historia bíblica en busca de los patrones y mensajes de Dios. El sermón narrativo, que es la forma dramatizada de un texto bíblico, se puede llamar también bibliodrama. Sermones ocasionales, cumpleaños, aniversarios, ¿verdad? Usted no va a llevar un sermón en un cumpleaños como si estuviera predicando en un velorio. Es decir, son sermones ocasionales. El sermón se adapta a la ocasión. Sermón doctrinal, que busca proveer una enseñanza. El sermón pastoral, cuando busca consolar, orientar, apoyar en el dolor y en el sufrimiento de los sermón evangelístico, que produzca reflexión. Y una respuesta conductual en el público de confianza bíblica frente a situaciones concretas y específicas del mundo. Que motiva a los creyentes a la concreción del plan histórico de Dios para el mundo, que es la misión, ir a la misión. Bien. Quiero también que veamos ya en la otra parte, en la parte que sigue de este mini taller, ya vamos a entrar a Eastward. Pero teníamos que hablar de esto. Usted ha visto la importancia de que antes de entrar ahí teníamos que hablar de esto. Elementos básicos de un sermón. Tenemos el pasaje bíblico, tenemos el tema, tenemos el título, tenemos la introducción, tenemos el rollo, las frases interrogativas, las divisiones. Eso lo vamos a ver cuando estemos preparando un mensaje acá, en vivo y en directo, si es que eso viene. Tenemos la ilustración, tenemos la aplicación y tenemos la conclusión. Tenemos la conclusión. Pasos preliminares para bosquejar un sermón. Número uno, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a predicar? El primer requisito para llenar el primer requisito aún llenado. Qué importante, ¿a quién va dirigido el sermón? ¿A qué audiencia le vamos a
pegaje que hemos recibido. ¿A quién le voy